Ok. Si gusta, me van acompañando al Evangelio según Lucas. Hoy vamos a continuar con el estudio. Un mensaje hermosísimo el que tenemos para estudiar hoy. Entonces, Lucas, vamos a estudiar a partir del 17 o vamos a leer, mejor dicho, desde el versículo 17 hasta el 26, pero no lo vamos a estudiar todo. Ok. Antes de comenzar, por favor, acompáñenme en una oración para pedirle al Señor que nos guíe en esta enseñanza. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia, mi Señor, una vez más con tu palabra abierta, mi Señor. Estamos aquí únicamente porque queremos escuchar tus palabras, tu consejo, mi Señor, lo que tú tienes para tu iglesia. Nuestra meta es imitar al varón perfecto. Queremos ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto y sabemos que tú haces esa obra en nosotros. Así que pedimos en este momento que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón para poder recibir este mensaje y caminar un paso más cerca, mi Señor, de esa meta que tenemos todos los que estamos hoy aquí presentes. Eh, Pido, mi Señor, personalmente para que me des palabra, para que pueda predicar con denuedo tu evangelio, mi Señor. Quiero menguar para que tú crezcas, mi Señor, y que poder exponer el mensaje tal como tu palabra y tú, mi Señor, quieres que sea expuesto. No quiero añadir pensamientos de hombres. eh, Solo quiero, Padre, ser lo más fiel posible al mensaje que tú has puesto para tus hijos. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Bueno, como les mencionaba, Lucas capítulo 6, versículos del 17 en adelante vamos a estar leyendo. Sin embargo, antes de adentrarnos en eso, como siempre me gusta hacer y es costumbre hacer una breve recapitulación para entender el contexto, que siempre es muy importante para entender el objetivo, ¿verdad? Y poder entender las palabras que vamos a leer hoy y definitivamente ese contexto sí nos ayuda hoy para poder interpretar de forma correcta este pasaje. El contexto inmediato viene siendo, recuerde que en nuestro último estudio hablamos acerca de la elección de los 12 apóstoles. Hablamos de cómo Jesús se va y pasa una noche entera orando porque entendía la importancia de la decisión que iba a tomar, ¿verdad? En un contexto más general vemos como la oposición contra Jesús va creciendo más y más y más, de manera que llega el momento en elegir 12 que eventualmente serían los que funcionarían como los pilares, ¿verdad?, de la iglesia y quienes continuarían esparciendo la sana doctrina de las enseñanzas de Jesús. Y después de pasar una noche entera orando, baja del monte y llama a sus discípulos, de los cuales escogió a 12 de ellos, y a esos los llamó apóstoles. Y el estudio en su momento lo enfocábamos como eh, vimos cosas tanto positivas como negativas acerca de la vida de cada uno de estos apóstoles, y vimos como no todos eran hombres de gran intelecto o de gran capacidad. Sin embargo, constituían una muestra muy representativa de lo que es la humanidad, y no solo eso, también de lo que vendría a ser la iglesia, y como la única fortaleza o el único factor que tenían todos ellos en común era su relación y su consagración a Jesús. Eso era lo que los hacía a ellos especiales. No tenía nada que ver con su elocuencia, con su inteligencia, con sus capacidades físicas. No tenía nada que ver con eso. Era únicamente la consagración, a partir de esa elección que Jesús hizo de estos 12, es lo que resaltaba en cada uno de ellos y también lo que los unía. Y la reflexión que hacíamos en su momento es que de igual manera ha hecho el Señor con su iglesia, como todos tenemos trasfondos, historias de vida, familias tan distintas, ¿verdad? Y como a pesar de que somos una iglesia relativamente pequeña, de igual manera el Señor nos ha unido, y aquello que tenemos en común es esa consagración y esa decisión que hemos tomado de seguirle. Entonces ese fue
el mensaje de forma resumida que vimos en la última ocasión, y hoy corresponde estudiar vamos a leer dos pasajes, sin embargo solo vamos a estudiar el segundo. El motivo por el que voy a hacer eso es porque del versículo 17 al 19 en realidad hay mucho que estudiar, sin embargo lo hemos venido ya estudiando de forma indirecta en otros pasajes, entonces viene a ser más como un texto de transición, no es tanto doctrinal, sino que es un texto más de transición que sí nos va a ayudar a interpretar el pasaje sobre las bienaventuranzas y los ayes, pero no voy a profundizar sistemáticamente en esos versículos. Entonces, leamos, dice así, Lucas capítulo 6, versículo 17 en adelante. Dice, y descendiendo con ellos, o sea, con los discípulos, ¿verdad? Aquellos con los que eligió a los 12 y aparte de esos 12 habían otro grupo de discípulos también en ese momento. Entonces dice que descendió con ellos de ese monte en el que estaban y se detuvo en un lugar llano. Esto es importante, es un lugar puntual, en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente que de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido a oírle para ser sanados de sus enfermedades, y a los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Versículo 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, o sea, en ese mismo contexto, dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces esa es la porción que vamos a, a estudiar hoy. Como les comentaba, solo vamos a estudiar sistemáticamente los versículos del 20 al 26. Sin embargo, voy a comenzar con una breve mención acerca de lo que significa los versículos del 17 al 19 y por qué son relevantes para el mensaje de hoy. Existe un gran debate sobre si lo que acabamos de leer hoy corresponde al mismo sermón del monte que menciona Mateo. Hay quienes dicen que sí es el mismo sermón, hay quienes dicen que no. Quienes se inclinan por pensar que no, piensan primero que, bueno, este no es el sermón del monte, porque como usted leyó, el versículo 17 dice que se detuvieron en un lugar llano. De manera que la interpretación de este grupo es que si están en un lugar llano, no podría ser el sermón del monte, porque el sermón del monte ocurre en un monte. También hay otros motivos por los que piensan que este no es el Sermón del Monte y se refiere de otra mención o de otra serie de enseñanzas. A pesar de las grandes similitudes que existe entre este texto y el Sermón del Monte mencionado en Mateo del capítulo 5 al capítulo 7, dicen que no es el mismo porque tiene una extensión mucho más corta. Es mucho más breve el relato en Lucas. Entonces, estos son los principales dos motivos por los cuales ciertos grupos interpretan que esta enseñanza que acabamos de leer es completamente separada a lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, como les dije, que mencionado en Mateo del capítulo 5 al capítulo 7. Ahora, mi perspectiva sobre la interpretación de este texto es que sí es el mismo el Sermón del Monte. Y esto es importante porque la forma en que en que usted vea el contexto va a variar cómo se interpreta esta enseñanza de las bienaventuranzas y de los ayes.
¿A qué me refiero con esto? Que si fuera un sermón aislado, a la hora que vamos a leer sobre las bienaventuranzas de los pobres, las bienaventuranzas de los que tienen hambre, de los que lloran y todo, tendría una forma de interpretación completamente distinta y que de hecho a partir de esta forma de interpretación surge un grupo llamado la teología de la liberación, que bueno, no voy a ahondar demasiado en el tema, pero la teología de la liberación se enfoca mucho en, o demasiado o excesivamente, en la ayuda a los pobres, tanto al punto que también la teología de la liberación dice que un cristiano no podría tener riquezas, no podría ser una persona adinerada. Para ser un cristiano correcto habría que pasar hambre también, como dicen las bienaventuranzas. Y entonces, a partir de esa interpretación, eh, se, existe toda una teología al respecto, ¿verdad? Si decimos que esto no es el sermón del monte. Ahora, mi perspectiva es que sí es el mismo sermón y le voy a explicar por qué. Creo que la mayoría de las personas tienen un incorrecto entendimiento sobre lo que es verdaderamente el sermón del monte. Muchos piensan que este sermón es solo un momento en el tiempo, es algo que pasó en un día. Sin embargo, si usted lo interpreta de esa forma, este sermón no duraría más de 10 minutos. O sea, ni siquiera sería un sermón bajo los estándares de lo que significa un sermón en el contexto de Jesús. No sería verdaderamente uno. Entonces, este es el primer punto por el cual el sermón del monte, pienso, no es solo un momento en el tiempo, sino que en realidad sería mejor traducido o mejor interpretado como las enseñanzas de la montaña. Es todo un periodo en el que Jesús da una serie de enseñanzas acerca de la sana doctrina, acerca de la ética que debería de tener el cristiano. Y esto tiene mucho sentido si lo interpretamos de esta forma, viendo el contexto inmediato, porque acaba de suceder la elección de los 12 apóstoles. Y estos no es que van automáticamente, en el momento en que son elegidos, van a entender lo que es la sana doctrina y la enseñanza de Jesús. Si bien es cierto, le han venido siguiendo la mayoría de cerca y han visto lo que ha hecho, no entienden los principios o los fundamentos de la sana doctrina. Entonces es a partir de esto que cuando desciende del monte y les elige, y ahora va a otro lugar llano, y les dije que eso era importante porque no dice que está en una llanura. Como usted bien sabe, y como le expliqué en la enseñanza anterior, esta es una zona, llena de muchos montes, y cada uno de estos montes tiene perfectamente pequeñas llanuras, lugares llanos donde es más apto para reunirse. Entonces tiene todo el sentido desde la interpretación bíblica y también la interpretación geográfica de la zona, que Jesús estaba en el lugar más alto de dicho monte, baja y se encuentra con sus discípulos, elige a los 12 en un lugar llano donde se pueden reunir, y luego baja un poco más y es en ese lugar donde se va a encontrar a la multitud que leímos en los versículos 17 al 19. Y durante todo este tiempo, digamos, en este monte Jesús ha venido instruyendo a los discípulos en lo que es la sana doctrina. Y entonces el sermón del monte viene a ser entonces más una especie de escuela bíblica para los discípulos y los apóstoles. Y entonces podríamos en realidad interpretarlo como las enseñanzas de la montaña, que no ocurren en un solo momento puntual de tiempo, en esos 10 minutos, que mucha gente lo interpreta de esa forma, sino que es un periodo un poco más alargado durante el que Jesús ha estado instruyendo a los discípulos. Y es por eso también que cuando leemos los diferentes evangelios sinópticos, vemos que la forma en que se narra la enseñanza de Jesús, si bien sigue en un mismo orden lógico, por ejemplo, Mateo da mucho más detalle de lo que Lucas da, porque el evangelio de Mateo, como usted bien sabe, está orientado a judíos. Entonces hay mucha de esa doctrina que es necesaria que Mateo la revele de la misma forma, porque los receptores de ese evangelio originalmente eran judíos, al igual que los discípulos que estaban con Jesús. En cambio, en el caso de Lucas, como vimos al puro inicio cuando estudiamos este evangelio, está principalmente orientado a los gentiles, de manera que Lucas entonces puede darse el lujo, o bueno, puede darse eh,
la posibilidad de excluir ciertas partes del texto porque para un gentil o ciertas partes de la enseñanza porque para un gentil no tendría sentido todo ese contexto judío porque no lo conocía, no era vivencial, no era personal para él. Entonces, en parte también es por eso que el Evangelio de Lucas, cuando relata las enseñanzas de la montaña, la extensión es mucho más corta. Es los 3 capítulos que abarca Mateo versus unos 30 versículos que abarca Lucas cuando hace el relato del Sermón de la Montaña. Ahora, también hay otros motivos por los que pienso que sí es el mismo sermón. También vemos que ambos relatos comienzan exactamente igual, con las mismas bienaventuranzas. Se comienza exactamente de la misma forma ambos. Ambos relatos también sobre las bienaventuranzas terminan exactamente igual. La conclusión del sermón, tanto en Mateo como en Lucas, es exactamente la misma. Y las enseñanzas todas son las mismas, tienen la misma esencia. De manera que entonces, repito el punto de que lo único que hace Lucas, en diferencia con Mateo, es adecuar el mensaje, adecuar la enseñanza de la sana doctrina para sus receptores, que esto es algo perfectamente normal y nosotros lo hacemos en la predicación todo el tiempo. Yo no le predicaría de la misma forma a usted que le predicaría a un grupo completamente nuevo de personas en Jesucristo. Haría menciones más específicas a ciertas verdades bíblicas que yo sé que cada uno de ustedes ya conoce. Entonces, a nivel general, entonces, vamos a decir que, bueno, sí, este es el sermón del monte, es exactamente el mismo sermón, y en este caso, lo que el Señor va a establecer y lo que vamos a ver en toda esta serie de enseñanzas es las diferencias entre lo que es el religioso y lo que es ser un verdadero seguidor de Cristo. El último pertenece al reino de Dios, mientras que los otros solo pretenden serlo, solo pretenden ser parte del reino. De manera que ese es el primer paréntesis con el que quería iniciar la enseñanza de hoy. Y entonces ahora sí, empezamos a adentrarnos en lo que son las bienaventuranzas y los ayes. Si usted leyó de forma detenida, se dará cuenta que estas bienaventuranzas, que por cierto, ser bienaventurado significa ser alguien dichoso, todo lo que considera Jesús en esta enseñanza acerca de lo que es alguien dichoso, de lo que es alguien bienaventurado, es completamente opuesto a lo que el resto del mundo pensaría que es alguien dichoso. Nadie nunca pensaría que es ser dichoso la persona pobre, que la persona que padece de hambre es dichosa. Nadie diría nunca que quien llora o quien sufre persecución podría ser alguien dichoso. De manera que la perspectiva de Jesús acerca de lo que es ser alguien dichoso es completamente distinta a lo que el mundo nos ha enseñado a nosotros. Y desde aquí entonces empieza a marcar una diferencia súper marcada entre lo que el mundo ve, lo que el mundo cree y lo que Jesús verdaderamente estima, lo que debería ser un verdadero cristiano. Así que entonces empieza el versículo 20 diciendo, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, y esto es muy importante porque la enseñanza de la montaña está orientada principalmente a cristianos. La forma de interpretar esto correctamente es desde la perspectiva de un cristiano. Sí es cierto que quienes están ahí presentes, hay una gran multitud, hay discípulos y hay quienes solo han empezado a seguir a Jesús, que probablemente aún no son discípulos, que de igual manera se beneficiarían de escuchar todo este mensaje de las bienaventuranzas. Sin embargo, dice que alzando los ojos hacia sus discípulos, o sea, este mensaje estaba dirigido especialmente a ellos. Y de la misma forma lo relata Mateo. Mateo lo relata pensando en los discípulos, en aquellos en quien ya han empezado a seguir a Cristo. Y entonces, mirando a los discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y entonces la primera condición que pone Jesús para ser dichoso, la primera condición para poder ser bienaventurado es ser pobre. Aquellos que en el lenguaje ordinario usted y yo conoceríamos como personas indigentes, personas miserables, personas infelices. Pero Jesús les saluda a ellos como dichosos. ¿Qué quiere decir esto?
Si usted reflexiona profundamente, ¿qué quiere decir que son bienaventurados aquellos que son pobres? Si bien es cierto, es cierto que la pobreza es más frecuentemente asociada con una maldición que con una bendición. De manera que entonces, para poder interpretar este pasaje de forma correcta, tenemos que hacerlo con el paralelo en Mateo. Y aquí por eso les dije que por eso es que es tan importante el definir si esto es verdaderamente el sermón del monte o no, porque a partir de eso puede cambiar completamente la interpretación del pasaje. Y por los motivos que les di antes, entonces llegamos a la conclusión que sí, es el sermón del monte, y cuando vemos el paralelo en Mateo, inicia diciendo, bienaventurados vosotros los pobres, pero después de eso, inmediatamente añade el texto, los pobres de espíritu. Eso lo puede ver en Mateo capítulo 5. Ahora, también aquí hay otra importancia, diferenciación, porque la traducción que tenemos del griego utiliza pobres de espíritu, pero Jesús jamás llamaría dichoso o feliz o bienaventurado a alguien que es pobre de espíritu, porque estos nunca jamás podrían ser felices. Un pobre de espíritu es aquel que no tiene ilusión alguna, nunca desea superar sus circunstancias, nunca espera cambiar su vida. Es aquel que no hace nada para salir de su condición actual, porque es simple y sencillamente un pobre de espíritu. Sin embargo, cuando lo vemos a la luz del griego, dice que Jesús está hablando de los pobres en espíritu. Y esto sí marca una diferencia muy importante, porque está hablando de aquellos que son pobres respecto a su propio espíritu, aquellos que han perdido confianza en sus fuerzas espirituales y sus propias justicias personales, pero con un gran pero ahí todo en mayúscula, han aprendido a descansar plenamente en Dios. También otra importancia de estudiar este texto a la luz del griego es que cuando en Mateo utiliza la palabra pobre, está denotando a alguien que se hace pequeño, alguien que reafirma una condición de humillación completa. Es más una característica de alguien que se humilla que alguien que está en una condición de pobreza extrema o de indigencia. La palabra utilizada en Mateo equivale a alguien que no tiene absolutamente nada, no tiene nada que ofrecer. Entonces, lo que nos está diciendo el texto es que quien se ha humillado y quien es pobre en espíritu y que ha decidido creer en Dios y creer a Dios, a lo que Él ha dicho, es verdaderamente dichoso. Es quien ha dejado de lado todo su orgullo personal y ha sopesado su fortaleza humana y ha encontrado que no existe ningún recurso, no tiene nada personal en sí propio, ninguna esperanza, no hay ninguna facultad propia que le pueda permitir salir de la condición en la que está. Un pobre en espíritu es aquel que comprende su completa miseria y que no puede esperar nada de sí mismo. Es básicamente lo que Pablo dice cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el que confiesa su pobreza, pero descansa de ahí en adelante solo en la gracia de Dios. Entonces es alguien que sabe reconocer sus limitaciones, sabe reconocer que no es nadie, alguien que reconoce todas sus carencias a nivel espiritual, pero sin embargo no se queda ahí, sino que es capaz de ver a Dios y a partir de esa humillación empezar a confiar plenamente en Él. Y entonces ahora entendemos qué significa la condición de ser pobre en espíritu. Pero ahora hay que entender por qué es que es bienaventurado quien es pobre en espíritu. Y la respuesta es muy sencilla. Acompáñenme al Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, el que es pobre en espíritu es bienaventurado porque la justificación del pecador solo es posible cuando reconoce su propia miseria y clama a Dios
por su misericordia, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es la única forma en que alguien podría llegar a ser salvo, porque reconoce que no tiene nada que ofrecer, pero sabe volver a ver a Dios y sabe depender de Él y llega con un corazón humillado ante Él, y así es que puede ser justificado. La forma más práctica y creo que más cercana en que podría explicarle esto es lo que vimos hace unas cuantas enseñanzas sobre el fariseo que oraba de pie en la sinagoga, y específicamente sobre el publicano que estaba en esa misma circunstancia. Recuerde que el fariseo estaba puesto en pie y oraba consigo mismo, muy importante, de esta manera. Y él decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Pero más el publicano, este siendo pobre en espíritu, dice así. Dice: el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice el mismo texto, por palabras de Jesús: os digo que éste descendió a su casa, que justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De manera entonces que ya podemos entender por qué es que no solo quién es pobre en espíritu, sino también de por qué es que es bienaventurado, porque la única posibilidad para que alguien sea justificado y para que pueda ser considerado dichoso por parte de Jesús es que tenga estas características en su corazón. Alguien que se humilla, que reconoce su miseria, pero que puede ver a Dios buscando misericordia. Nótese también que la bienaventuranza dice: porque vuestro es el reino de Dios. Nótese que no está usando ningún futuro ahí. No está hablando en futuro, está usando el presente. Porque en el momento en el que se es pobre en espíritu y se tiene esas cualidades que acabamos de definir, inmediatamente vuestro es el reino de Dios. La justificación inmediata. No hay nada más que hacer, no hay nada más que ofrecer. Ese corazón contrito y humillado es el que el Señor justifica. Y es por eso que es bienaventurado. Entonces, como vimos, no tiene nada que ver con la pobreza física. No es quien que sea pobre y que esté carente de recursos es bienaventurado, sino que está hablando de un asunto del espíritu, del alma. La segunda bienaventuranza en el versículo 21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Sabe? El hambre es una consecuencia inmediata de la pobreza. Y es cierto tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual. Para entender este pasaje correctamente también, si está hablando de hambre física o de hambre espiritual, tenemos que ver el paralelo en Mateo, que agrega después de hambre, dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre y sed de justicia. Entonces, no está hablando de una necesidad física, sino de una necesidad espiritual, de hambre y sed de justicia. Me parece fascinante la selección de palabras que nuestro Señor hace, porque está hablando del hambre. Y cuando lo asociamos con el plano físico, es casi que un reflejo, no es algo que usted y yo podamos controlar. Es esa sensación de que indica la necesidad de comer, indica que hace falta ingerir nutrientes para el cuerpo, que puedan dar fortaleza, pero no es algo verdaderamente que usted pueda controlar. Es algo que usted puede saciar, pero es algo innato de todo ser humano o de todo ser vivo. Todos padecemos de hambre, es la reacción natural del cuerpo pidiendo alimento, pidiendo nutrientes. Entonces ahora tenemos que interpretarlo a la luz de lo que esto significa en el ámbito espiritual. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Podemos explicarlo desde 3 puntos de vista. La primera es a partir de la justificación.
que acabamos de estudiar. Aquel que es verdaderamente pobre en espíritu y reconoce su condición, tiene inmediatamente un hambre de justicia, desea ser justificado, y es por eso mismo que recurre a Dios. Porque como dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 22, palabras del Señor dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Y en el contexto de lo que está hablando es que no importa qué tanto hagas para parecer limpio delante de mí, siempre estará tu pecado, yo lo podré ver, solo yo soy capaz de quitarlo. De manera que el que se reconoce como pobre en espíritu, automáticamente también siente un hambre y una necesidad de justicia, de ser justificado. Y es precisamente por esa hambre que recurre a salvación a Dios, que recurre a la obra de Cristo para poder ser justificado. De manera que el hambre y la sed de justicia se refiere al sentido de un deseo de ser justificado por parte del Señor. Por otro lado, también se puede ver el hambre y la sed de justicia de forma práctica, que es cierto que en todo verdadero seguidor y todo verdadero discípulo de Jesús está en su corazón siempre un deseo genuino de vivir una vida que se ajuste a las demandas justas del Señor, que Él establece en su palabra. Es el modo de glorificar a Dios delante de las personas y por tanto la manifestación de alabanza más clara y correcta que existe, que es tener un hambre siempre por querer hacer las cosas que a Dios le agradan. Es querer seguir sus pasos, es querer agradarle a través de las acciones. Entonces, el hambre y la sed de justicia también está relacionado íntimamente con el comportamiento cristiano, pero también está relacionado con el hambre por la palabra. Porque si el cristiano, si es bienaventurado verdaderamente aquel que sigue al Señor y tiene hambre y sed de justicia, la única forma en que podría ser saciado verdaderamente es a través de la palabra, porque es ahí donde el Señor manifiesta verdaderamente lo que es vivir en justicia. Cada creyente, no importa la edad que tenga, de haberse convertido, siempre debe tener verdaderamente un ansia por la palabra. Como dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. El hambre y sed de justicia se debe ver reflejado también en un deseo profundo de leer, meditar y profundizar la palabra. Un deseo de una atención diaria a la escritura, así como usted tiene un reflejo en la mañana de alimentarse, usted tiene hambre, de la misma manera, un verdadero seguidor de Jesús y alguien que es verdaderamente dichoso, es aquel que desea darle atención diaria a la escritura. Tiene un interés por asistir a las reuniones congregacionales donde se expone la palabra. La Biblia es un deseo continuo, diario, y que es verdaderamente la única forma en que puede saciar su hambre y sed de justicia. Y son bienaventurados porque para la pobreza en espíritu, la única forma en que verdaderamente alguien puede ser saciado es a través de la palabra. Es ahí es donde es revelada toda justicia. En los últimos tiempos, en el gimnasio específicamente, he estado escuchando cómo las personas inventan cualquier cantidad de estupideces para tratar de saciar el hambre que tiene el alma. Buscan los horóscopos, buscan cualquier cantidad de loqueras en psicología, buscan creer en meditación trascendental. Sin embargo, nunca son saciados. Nunca verdaderamente conocerán esa hambre y esa sed nunca, perdón, podrán saciar esa hambre y sed de justicia. Entonces, los pobres en espíritu alcanzan la riqueza espiritual en una sola acción, que es teniendo esa hambre y sed de justicia, buscándola en la justificación de parte del Señor, buscándola en agradar al Señor en todas sus acciones y buscándola también y siendo saciados a través de la palabra. Ahora, siempre habrá una medida espiritual para saciar el hambre y la sed de justicia, pero no es un momento, no es solo un instante, sino que es algo recurrente. Así como el hambre física vuelve, de igual manera el hambre y sed de justicia vuelve constantemente, pero como le digo, así como dice el texto, siempre serán saciados.
bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Es la palabra, la única que puede saciar verdaderamente esa hambre. No importa qué tanto busques afuera, no importa qué tanto intentes hacer a través de tus medios personales, nada de eso nunca va a saciar esa hambre. Es solo la palabra la que puede saciarla. Ahora, la tercera bienaventuranza habla acerca de que son bienaventurados los que lloran, porque reiréis. Este llorar, a la luz del griego, tanto en Lucas como en Mateo, podemos entender de que es un lloro de aquellos que están angustiados, aquellos que están afligidos. Es un dolor por el sufrimiento tanto de condiciones internas del cristiano como externas. Y entonces, ¿a qué se refiere Jesús con estas palabras con que son bienaventurados? Bueno, el cristiano naturalmente siempre se va a afligir con lloro cuando ve que aún hay pecado en su vida. A pesar de ser justificado y a pesar de tener un hambre y sed de justicia, que es correcto, siempre se va a ver quebrantado por un pecado que hay en su vida, que sabe que como decía Pablo, leía hace unos momentos, que dice, les leo puntualmente la cita refiriéndose a Pablo, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es esa angustia que se siente a nivel interno cada vez que el cristiano falla. Sin embargo, como les decía, el hambre y la sed de justicia es constante. Entonces, a pesar de fallar y a pesar de que hay lloro por esta condición de pecado, entonces el cristiano sigue buscando la justicia en sus acciones. Pero también tiene que ver con la angustia y la aflicción que un verdadero creyente siente cuando ve un mundo caído, cuando ve una iglesia apartada de la sana doctrina, cuando ve una iglesia que ha dejado de tener un impacto en la sociedad y cada vez se ha ido amoldando más a los estándares de la sociedad para poder seguir atrayendo personas. Cuando hay mensajes que ya no tienen impacto en las personas, sino que se han conformado con la misma basura que ofrece el resto del mundo. Esa es la misma angustia o la misma aflicción que produce sufrimiento en todos los cristianos. Y la mejor forma, tal vez vivencial o más práctica de forma bíblica que podría mostrarles sobre lo que significa este lloro al que se refiere el texto, es en Nehemías capítulo 1, versículos del 4 al 7. Acompáñeme ahí, por favor. Nehemías capítulo 1, versículos del 4 al 7. Dice, hablando Nehemías sobre la situación por la que está pasando el pueblo de Israel, cómo está todo en ruinas, dice Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este mismo lloro, este mismo duelo es el que se está refiriendo aquí la bienaventuranza. Dice, y oré delante del Dios de los cielos. Versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vean en la medida en que vamos leyendo esto, cómo se relaciona también con las bienaventuranzas anteriores. Dice el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto sus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Vean que la angustia viene también relacionada entonces con el pecado, como les mencionaba. Él confiesa sus pecados propios, pero también los del resto del pueblo. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo hemos corrompido contra ti, nos hemos corrompido contra ti y hemos guardado los mandamientos, y no hemos guardado, perdón, los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Entonces vean que el lloro, la lamentación, la angustia, la aflicción de Nehemías está
relacionada a que no han seguido los mandamientos y estatutos y preceptos que Dios dio al pueblo, y que entonces Nehemías, a partir de eso, en su lloro, en su llanto, en su aflicción, pide perdón por sus pecados y por los pecados del resto del pueblo. Y entonces lo que nos dice el texto es que aquellos que lloran, dice que van a reír. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis, porque todo ese pecado es perdonado por el Señor. Y no solo eso, sino que también sabemos escatológicamente que habrá un momento en el que ya no habrá más lloro ni llanto, ya no habrá más pecado. Y entonces, a partir de eso es que el texto dice, porque reiréis. Está hablando de un momento escatológico. No es como cuando vimos la primera bienaventuranza, que está hablando en un tiempo presente y dice, vuestro es el reino de Dios, sino que llevará un momento en que esto ya no será más. Y la última bienaventuranza en el versículo 22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Nos habla entonces esta bienaventuranza acerca de aquellos que son perseguidos como resultado de su relación con Cristo. La bienaventuranza consiste en que no es una persecución justa, sino injusta. Tiene que ser injusta para que sea verdaderamente una bienaventuranza. El cristiano sufre molestias padeciendo injustamente por causa del nombre de Cristo. La persecución no es por causa de sus maldades, sino por causa de su justicia. Esa conciencia del creyente que tiene hambre y sed de justicia no permite hacer lo que Dios reprueba, y esto hace que el resto del mundo le aborrezca. Esta bienaventuranza habla de 4 acciones puntuales contra el justo. La primera es el aborrecimiento. Y esto se da producto de que el cristiano no solamente es distinto del mundo, el cristiano es contrario al mundo. Son 2 modos de vida completamente opuestos el uno del otro. Son tan diferentes como la luz a las tinieblas, como el bien es al mal, como la bondad es a la perversidad, como el amor es al odio. La vida del creyente, esa hambre y sed de justicia, lo lleva a ser contrariamente al mundo. Y de ahí es entonces que Jesús dice a sus discípulos en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso es que el mundo os aborrece. El espíritu del mundo genera tal aborrecimiento contra los hijos de Dios que ese odio inclusive los lleva hasta la muerte. Y esto ha estado persistente a través de toda la historia de la humanidad. Si usted ve la historia de Caín y Abel, usted podrá recordar que lo que le molesta a Caín es que Abel hizo lo correcto, hizo lo que agradaba a Dios, y eso es lo que genera su molestia, que le lleva al punto de matar a su hermano. Por otro lado, yo sé que cada uno de ustedes, al igual que yo, ha experimentado estar en una mesa en la que usted sabe que todo el mundo tiene solo sentimientos de odio hacia usted. Lo recuerdo claramente porque fue la primera vez que me pasó en una reunión de excompañeros del colegio. Fuimos a un restaurante y ellos sabían que yo era ahora cristiano y que tenía un grupo de jóvenes porque veían las publicaciones que hacía en mi Instagram invitando a jóvenes a que participaran. Y recuerdo que me hicieron la pregunta de que qué haría yo si llegara X o Y persona al grupo de jóvenes, cómo los trataría. Y entonces recuerdo que en la medida en que daba la respuesta, veía como todos se enojaban más y más contra mí e inclusive empezaban a golpear la mesa en su enojo, porque eso es lo que genera el hambre y la sed de justicia. Nosotros tenemos la necesidad de agradar al Señor en todas nuestras acciones, pero esas acciones son completamente opuestas al mundo, y es por eso que el mundo los aborrece. Ahora,
el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, nos recuerda cómo debemos nosotros de pasar esos padecimientos y resalta aún más que esta bienaventuranza se refiere que es verdaderamente una bienaventuranza cuando la persecución es injusta. Dice ese texto: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La segunda acción en contra de los bienaventurados dice que os apartarán de sí. Este odio progresa de tal forma hasta que llega al ostracismo, que es la separación completa de un grupo, la separación completa de una sociedad. Y en esto, en el contexto de los discípulos y quienes están recibiendo inmediatamente el mensaje, es sumamente fuerte, porque hace una relación a quienes serían apartados y expulsados completamente de la sinagoga. Era una situación muy, muy grave para un judío el hecho de que se le negase acceso a la sinagoga y no poder mantener más comunión con los pertenecientes al pueblo de Israel. No se contaba con ninguno de los privilegios de vivir en comunidad. Y quiero que reflexionen eso un momento, porque a veces pensamos que podemos vivir aislados, pero hay un motivo por el cual el Señor nos ha llevado a instalar una iglesia, a vivir en comunidad, porque hay gran bendición en eso. Pero imagínese usted que producto de sus creencias sea apartado completamente de cualquier comunidad y no tenga forma de relacionarse con nadie. No puede hacer comercio, por ejemplo. No tiene una forma de congregarse tampoco. Es separado completamente de la sociedad. Y entonces quien era expulsado de la sinagoga en aquel tiempo queda excluido completamente de la vida religiosa y social de Israel, y las consecuencias eran sumamente graves, especialmente para aquellos que tenían un bajo nivel social. De manera que la segunda acción en contra de aquellos que son verdaderamente bienaventurados es el ostracismo, que los separen completamente de un grupo, que los separen de la sociedad. Y a partir de eso también viene la tercera, que es la injuria y el vituperio, que dice que os van a vituperar. Entonces, no se trata, esa injuria, no se trata de desprestigiar a alguien por sus acciones incorrectas, sino más bien de hacer inventos acerca de esa persona y hacer a través de inventos mentirosos o hechos mentirosos decir que una persona ha hecho X o y a partir de eso comenzar una persecución. Entonces es un ataque contra aquellos que tienen una vida y un testimonio completamente recto, pero por eso mismo es que se inventan cosas para desprestigiar su conducta, desprestigiar su testimonio. Y entonces, por último, eso conlleva a que se utilice el nombre del creyente como un maligno. Y esto históricamente lo hemos visto, por ejemplo, cuando hablábamos, hicimos el estudio en Primera de Pedro, cuando Nerón inventó que la quema en Roma fue producto de los cristianos, un grupo de personas que eran sediciosos y que querían acabar con el imperio romano, y entonces quemaron y se le echó la culpa a los cristianos por eso que pasó, cuando en realidad había sido Nerón quien la inició. Y entonces, producto de esa mentira, producto de esa injuria, de ese vituperio, producto de la molestia que hay en personas quien viven un estilo de vida recto y conforme al testimonio de Cristo, es que empezó la persecución tan terrible que inició Nerón en esos tiempos. Y lo vemos aún nosotros en nuestros tiempos. Pero tenemos un ejemplo supremo de todas estas cosas. No hay que buscar mucho en la Biblia para entender que estas bienaventuranzas reflejan perfectamente el carácter de Jesucristo y que las consecuencias de seguir cada una de estas cosas siempre llevarán a las mismas consecuencias que tuvo Cristo. Dígame si no fue a él a quien le aborrecieron hasta el punto de querer asesinarle muchas veces, lo apartaron completamente, le vituperaron y le desecharon como alguien malo al punto de que lo llevaron a una muerte y muerte de cruz. Él es el ejemplo supremo de lo que esto significa. Y entonces a lo que llegamos es que cuando el cristiano tiene un nivel de identificación tan profundo con Jesucristo y con su vida, cuando su hambre y sed de justicia es tan grande y desea agradar al Señor de tal forma
que va a generar estas cosas. Va a generar que se le aparte y que le traten de igual manera todo por causa del Hijo del Hombre. Sin embargo, el versículo 23 menciona palabras maravillosas que dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Recuerde usted la historia de los profetas, como todos aquellos que predicaban conforme a lo que el Señor mandaba de mensaje para su pueblo, todos aquellos fueron despreciados. Podemos leer las mismas acciones exactamente que leemos acá en las bienaventuranzas, fueron usadas contra los profetas. Entonces, como les decía, estas son acciones que han estado así desde la historia, desde el inicio de la historia de la humanidad. Siempre se ha odiado a aquellos que buscan y aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que lloran y se afligen por la maldad en el mundo. Sin embargo, el texto dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Sabe? Es maravilloso que el Señor diga esto, porque en el momento en que estas cosas pasen, usted y yo podemos gozarnos y alegrarnos en ese día, porque significa que hemos llegado a vivir tal nivel de identificación con nuestro Señor. Hemos saciado constantemente tanto esa hambre y sed de justicia que hemos llegado a caminar como Él desea, hemos llegado a reflejar lo que Él es. Y entonces es a partir de eso que se nos vitupera. Y entonces el cristiano debería de sentir un gran gozo y alegrarse en el momento que llega a ese nivel. Significa que ha estado haciendo las cosas bien. Pero no solo eso, sino es que tiene un gran galardón de los cielos. No solo el sufrimiento en esta vida, sino eh, el gozo perpetuo que vamos a tener en la eternidad, en constante comunión perpetua con el Señor, en su presencia. Es allí donde el Señor ha puesto su galardón. Y no solo eso, sino que vemos señales en toda la escritura que nos describen cómo es ese galardón. En Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 21, versículo 2, perdón, dice: y él enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Son promesas maravillosas, y entonces en el día en que todo esto acontezca, el cristiano puede venir y gozarse porque sabe que ha llegado a tal nivel de identificación con el Señor, ha estado glorificándole su vida, con su vida de tal forma que le espera un gran galardón en los cielos. Y les recuerdo las palabras utilizadas por el apóstol Pablo en Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino como las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Es ese galardón que tenemos en los cielos lo que nos espera. Qué palabras tan maravillosas y qué enseñanza tan maravillosa en estas bienaventuranzas. Sin embargo, no termina ahí. Ahora tenemos lo que se conocen como los ayes, que coinciden y contrastan con cada una de las 4 bienaventuranzas. Cada uno de los ayes, siempre que usted los lea en la escritura, siempre vienen precedidos de una conjunción adversaria, un pero, un sino, perdón, un sin embargo, un más, que lo que hace es marcar un contraste entre lo que ha dicho Jesús, lo que es correcto hacer y la consecuencia de no hacer lo que es correcto. Los ayes o un ay es una advertencia, una descripción de algo que va a suceder. Y entonces muchos piensan que estos 4 ayes que encontramos acá se refieren a 4 tipos distintos de personas. Sin embargo, pienso que se refiere a un solo tipo. Describe a toda la humanidad lejos de Cristo. Leemos el primer ay. Dice, versículo 24:
Mas ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Si lo asociamos inmediatamente con el texto de los pobres de espíritu, en el versículo 20, entonces está hablando de aquellos que creen que son ricos en espíritu, que creen que en sí ellos tienen todas las facultades necesarias para salir adelante, no tienen dependencia de nada. Aquellos como los fariseos que creen que por sus propias justicias van a poder alcanzar la salvación, aquellos que creen que por sus buenas acciones, entre comillas, podrán alcanzar el cielo. Y entonces vea qué triste. Es demasiado triste en realidad leer esto. Lea, dice, mas hay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Es un consuelo sumamente vacío. Es completamente narcisista el consuelo que tienen. Se basan solo en lo que ellos pueden hacer, sin darse cuenta, como dice Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, cuando les dice que aquellos que dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero bueno, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Su consuelo está verdaderamente en la miseria, en la pobreza, en ser un ciego y en estar desnudo. Ese es el consuelo de los ricos. Estos arrogantes que mantienen erguida la cabeza, no solo delante de los hombres, sino delante de Dios. Y vuelvo al pasaje del fariseo y el publicano que estudiamos hace unas semanas. Como el fariseo orando consigo mismo, no con Dios, sino consigo mismo, dice, doy gracias porque no soy como aquel o como aquel o como aquel publicano que está en la entrada, sino que oro todos los días y diezmo y hago esto, pero está orando consigo mismo. Ese es su consuelo. El segundo ay habla acerca de los que están saciados. Dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Todos conocemos a alguien que ha implementado diferentes formas de saciar su necesidad espiritual. Lo ha hecho con el dinero, lo ha hecho con las drogas, lo ha hecho eh, con lo que sea, con tantos vicios, acciones que podemos encontrar, tantas religiones y movimientos falsos y ridículos que existen ahora. Pero los que creen que están saciados con esas cosas, la realidad es que siempre tendrán hambre, siempre padecerán hambre. Nunca alguna de las cosas de ese mundo, de este mundo, perdón, nada fabricado por los hombres podrá satisfacer la necesidad espiritual que tenemos. Solo la puede satisfacer el Señor. El tercer ay dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Es aquellos que tienen la conciencia completamente cauterizada, aquellos que no ven el pecado, aquellos que no les aflige el pecado, aquellos que están bien con la forma en que se está dirigiendo el mundo, hacia dónde va, aquellos están bien con la inmoralidad completa que existe en el mundo, cómo todo se rige a través de un completo hedonismo. Y aquellos que disfrutan de todas esas cosas, llegará el día en que se lamentarán y llorarán. Y llegará también el día del versículo 26 que dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y creo que no hay mucho que explicar ahí. Si el cristiano es verdaderamente contrario al mundo, no es ni siquiera distinto, es contrario. En el momento en que se hable bien de nosotros, hay que preocuparse. Hay que preocuparse porque así hacían sus padres, o sea, los padres de los que están aquí presentes, de los fariseos y de los judíos, así hacían también con los falsos profetas. Recuerdan cómo hablaban de ellos, cómo los recomendaban inclusive, como a los profetas del Señor no querían escucharlos,
pero a los falsos profetas sí preferían escucharlos. Entonces, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Y entonces, a partir de esto, hacemos una reflexión. Recuerde que en el contexto, cuando iniciamos las bienaventuranzas y los ayes, el Señor alza los ojos hacia los discípulos, perdón, y quiere decir entonces que este mensaje está principalmente orientado para cristianos. Y entonces, lo que Jesús ha hecho acá es que nos ha dado casi que un margen de la ética cristiana. Bienaventurados, cómo ser verdaderamente alguien dichoso, cómo ser verdaderamente alguien que sigue al Señor y lo contrasta con lo que no debe de hacer. Y entonces a partir de esto tenemos que examinar nuestra vida. Tenemos que examinarnos si no nos hemos desviado tal vez del camino, si nos hemos perdido de bendiciones espirituales, porque tal vez hemos estado intentando saciar el hambre espiritual con pura comida chatarra, con lo que nos ofrece el mundo. Tal vez hemos empezado a confiar más en nuestras propias fuerzas y hemos dejado de tener esa condición de humillación delante del Señor, siendo pobres en espíritu, reconociendo nuestra condición verdadera. Tal vez hemos cerrado nuestros ojos y ya por mucho tiempo no hemos sentido aflicción por la maldad del mundo. Se nos ha hecho tal vez un callo. Hemos desarrollado callosidades y lo que antes afligía nuestro corazón, los pecados que antes nos afligían, no nos afligen ya más. Y entonces, si este mensaje está dispuesto principalmente a los discípulos, es posible que para el creyente también entonces se aparte de esta ética que el Señor ha descrito para los creyentes. Sin embargo, también escuchando este mensaje hay una gran multitud que aún no son discípulos, aún no han creído. Y para todos ellos aplica plenamente cada uno de los ayes. Y como les mencionaba, estos ayes no describen a 4 tipos distintos de personas. Describe a un solo tipo de persona y es aquella que no tiene a Cristo en su corazón. Todos ellos siempre son ricos en su propia opinión. Aquellos que creen que están saciados pero verdaderamente tienen hambre. Aquellos que se ríen de las circunstancias actuales pero en realidad porque tienen, perdón, su conciencia completamente cauterizada. Aquellos que se preocupan por tener buena opinión ante los hombres, porque no tienen nada que los diferencie del resto, porque no son contrarios al mundo, sino que son más bien parte del mundo. Entonces, si usted está escuchando este mensaje y usted se ha identificado con este segundo grupo y usted se ha dado cuenta que en realidad usted no está ni cerca de ser bienaventurado, usted es como la iglesia en la Odisea que dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero a través de este mensaje usted se ha dado cuenta que usted es un gran desventurado, usted es un miserable, usted ha sido pobre y ciego y está desnudo. Si este mensaje y el Espíritu Santo ha hablado directamente a su corazón y le ha revelado estas cosas, le pido que haga esta oración conmigo. No porque la salvación sea mágica y a partir de esto usted va a cambiar completamente, sino que la oración lo va a guiar a usted a que usted pueda reconocer delante de Dios esa pobreza espiritual que usted tiene, reconocer que usted no es nadie, reconocer que por mucho tiempo usted intentó saciar esa hambre con basura, pero lo que verdaderamente ha llamado dentro de su corazón es un hambre y sed de justicia. Así que lo invito a que me acompañe a hacer esta oración. Padre, tu palabra en este momento ha hablado a mi vida y me he dado cuenta que he pensado por mucho tiempo que soy rico, pero en realidad soy un gran desventurado. He sido un pobre y soy un gran ciego por no haber visto las cosas como son. Pero hoy tu palabra y tu Espíritu Santo han hablado a mi vida y a mi corazón. Y a partir de ya, mi Señor, quiero reconocer
reconocerme como un pobre en espíritu, como alguien que no tiene nada que aportar y quiero depender plenamente de ti. Quiero depender de tu justificación. Tengo hambre de ella. Quiero ser perdonado de mis pecados y mis fallas, de mis multitudes de pecados. Quiero ser perdonado. Y a partir de esto, mi Señor, pido que tu Espíritu Santo me guíe siempre para tener hambre y sed de justicia, para buscar siempre hacer lo que te agrada, para buscar siempre la verdad en tu escritura, a pesar de lo que eso cueste, a pesar de que voy a empezar a ser aborrecido, a pesar de que sé que me van a empezar a apartar, a pesar de que sé que voy a ser vituperado y que voy a ser perseguido producto de vivir contrario al mundo. En este momento, quiero someterme completamente a tu voluntad. Quiero que seas tú y tu Espíritu Santo y tu palabra la que satisfaga mi hambre y sed de justicia. Amén. Mis hermanos, yo quisiera despedirlos en este momento con la bendición sacerdotal que dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.